Cambios en la primera mitad del siglo XX. Crecimiento demográfico en Chile. Esto se debió al aumento de la población chilena. También se debía fundamentalmente a la alta tasa de natalidad y en una disminución en la tasa de mortalidad, que de todos modos se mantuvo alta ya que la tasa de mortalidad infantil era elevada. Tasa de crecimiento demográfico. Se caracterizó por la implementación de obras públicas en salud, también con la introducción de tecnología médica y mejores condiciones generales de vida, como por ejemplo la vivienda y la higiene. Esperanza de vida al nacer. Los hombres vivían casi 26 años, mientras que las mujeres vivían 27 en promedio. Todo esto en la primera mitad del siglo XX. Composición etaria de la población y fuerza laboral. La población se mantuvo estable, siendo los niños y jóvenes los más numerosos, y la mitad de la población participaba del mercado laboral. Internacionales. El Estado permitió la llegada de inmigrantes, donde destacan los alemanes, británicos, españoles, italianos, croatas, suizos, entre otros. También 10.000 árabes turcos se dedicaron al comercio y llegó la colonia gitana. También inmigrantes intrarregionales como Argentina y Perú. Migración campo-ciudad. El traslado de trabajadores, en su mayoría campesinos, para ir a trabajar a la salitrera, dotaban de servicios educativos, de comunicación. Transformaciones urbanas y rurales. En la primera mitad del siglo XX, la población aumentó en ciudades provocando grandes modificaciones físicas de la ciudad. Debido a la gran cantidad de habitantes de las ciudades, estas tuvieron una transformación en su superficie. Todo esto produjo crecimiento en altura, denominándose los primeros rascacielos. Uno de ellos fue el edificio Aristia y el otro el edificio Agustín Edwards. Cambio en el transporte urbano. Se implementó nuevas formas de transporte, reemplazando los viajes en carretón a tranvías en 1900. Luego llegó a Chile el automóvil en 1902. En 1908 el automóvil se convirtió en una nueva manera de ganarse la vida para las personas mediante el cobro por traslado. En 1927 ya movilizaba a un tercio de la población. Para ello, Chile debió adecuarse a los cambios, adoquinando calles, construyendo carreteras y uniendo a Valparaíso con Santiago. Electrificación de ciudades. Se usó la electricidad para la iluminación y propulsión de tranvías. Se creó Chilean Electric Tramways and Line Company, siendo su principal función tender cables para transmitir energía al alumbrado público y proporcionar energía a tranvías y minas. Como consecuencia, el consumo anual aumentó un 33% y se creó Endesa para regular el mercado de agua potable y alcantarillado urbano. En el siglo XIX se construyeron obras de ingeniería sanitaria. Los primeros en tener agua potable fueron Valparaíso en 1850 y Concepción en 1860. En 1910, luego de conflictos y exigencias, se implementó el alcantarillado público en Santiago. Todo esto fue impulsado por médicos y profesionales debido a la gran cantidad de enfermedades que afectaban al sector popular. Se enfatizaba el cuidado del medio ambiente y la sociedad debido a la urbanización e industrialización. La mujer y el trabajo. En la década de 1950, la cantidad de mujeres trabajadoras aumentó, al igual que de mujeres profesionales. La carrera más común era la pedagogía, pero a la lista se agregaron otras como la medicina y la abogacía. Algunas de las características del trabajo femenino en la época son la faena sin contrato y la remuneración menor a la de los hombres.
La mujer en la educación. Los cambios sociales y económicos junto a la lucha de las mujeres provocaron un aumento de estas en la educación. Mujeres elevaron demandas para poder asistir a la universidad. En 1877 se creó un decreto que permite a las mujeres ir a la universidad, pero las matrículas empezaron a aumentar en el año 1954. Mujer y vida cotidiana. Ser una mujer casada con un hombre noble y dedicada a sus hijos era lo aceptable. Ser soltera no. Las mujeres deben ser amables, bellas, hacendosas en el hogar. Las figuras y estereotipos del extranjero influyeron en el ideal de hermosura. Las mujeres en el campo daban a luz en sus hogares, poniendo en riesgo la vida de la mamá y del bebé. La mujer y la vida política. Organizaciones de mujeres luchaban por la educación y la emancipación sociocultural de la mujer. Para alcanzar la plenitud de derechos jurídicos y políticos se creó el Decreto Maza, dirigido a mujeres casadas. Elena Caffarena era una abogada que luchó por la emancipación de las mujeres. Durante el gobierno de Videla se aprueba el voto femenino. En el ámbito artístico, los artistas eran enviados a Europa para renovar y desarrollar nuevas técnicas artísticas, todo esto por la crítica hacia el Estado por el poco interés en el arte. El cubismo, el naturismo y el constructivo ruso fueron algunas de estas artes. Maestra y ganadora del Premio Nacional de Literatura. Vicente Huidobro, novelista, candidato presidencial en 1925. Pablo Neruda, poeta y ganador del Premio Nobel de Literatura. Destacaron en la literatura por acentuar sus textos en temas sociales. El deporte en el país se centró en Valparaíso. El boxeo se comienza a practicar de forma clandestina, teniendo como principal exponente a Juan Bunimich. Practicado por las familias adineradas de esos tiempos, tiene como mayor exponente a Anita Lizana, considerada la mejor del mundo en 1937. También en 1904 se fundó el Royal Lawn Tennis Club, el primer club de tenis de Santiago. El fútbol, practicado principalmente por las clases populares, fue exitoso desde sus inicios. El Estado Nacional de Chile se inaugura en 1938. Colo-Colo y Magallanes eran los equipos más famosos. Las comunicaciones, con la necesidad de informarse, se creó en 1900 el Mercurio, convirtiéndose en el principal medio de comunicación. También por medio de la creación de diarios, los distintos partidos políticos de la época pudieron expresar sus pensamientos ideológicos. El radio, la primera transmisión radial fue en 1922. La primera estación de radio se creó en 1923, donde se llevaron a cabo radioteatros, comentarios políticos y presentaciones musicales. En 1924 se inaugura Chile Films, retornando la actividad de filmación en el país.